Gracias por estar acá con Bautistas por la Paz. Les damos la bienvenida. Estamos muy felices de seguir con este tema tan importante y que nos mueve y nos lleva a reflexionar y a la acción acerca de la migración y en este mes de la mujer, pues el camino de las mujeres migrantes. Agradecemos, bueno, a la Fundación Gemer, que es con quien hemos estado compartiendo este proyecto y quien nos está apoyando para la realización y pensando y soñando a futuro seguir con esta serie de espacios de reflexión. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Le voy a dar la palabra a nuestro director ejecutivo, Jason Smith, quien será quien en esta tarde estará moderando y llevando esta reunión. Muchas gracias, Jimena. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche y tengo el placer de presentar a nuestra presentadora, nuestra directora de Fundación CEPAS, Luz Chagüendo. Ella es especialista en cuidado psicoespiritual y tiene experiencia en temas como construcción de la paz, enfoque de género, transformación de conflictos, logoterapia, migración, coordinación de proyectos y facilitadora de procesos comunitarios con mujeres. Ella también participa en el comité impulsor de GEMPAZ, del Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz, y también participa de la junta directiva de nuestra organización, nuestro movimiento Bautistas por la Paz, BPFNA. Entonces es un placer tenerte, Luz Amparo, y te quiero dar la palabra en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir en este espacio. Quiero saber si me están escuchando bien. Con una carita, un sticker, algo súper bueno. Bueno, no, gracias por permitirme compartir en este espacio, hablar un poco también pues desde la experiencia y un poco todo el desafío que hemos vivido acá en Colombia, en realidad pues del caso Colombia-Venezuela frente a las migraciones, que fue digamos como de alguna manera una situación que nos llega con todas las realidades que vivimos acá en Colombia. Digamos que este tema de la migración, propiamente pues de las mujeres, que ya venía haciendo como un trabajo con las mujeres, pues nos llega esta realidad de las mujeres migrantes. Entonces, esta experiencia que voy a contar, pues la cuento desde el amor también y desde una experiencia también que ha atravesado mi vida y el trabajo pues que hago acá en Colombia. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces la realidad de las mujeres migrantes, en el caso Colombia-Venezuela, una mujer migrante venezolana entrevistada en Cúcuta, que es la frontera entre Colombia y Venezuela, dice, ahí vamos, perdónenme, volteé un poquito. Perdón. Ahí vamos y la situación acá desde que llegué no ha sido fácil y uno como migrante tiene mucho desprecio, uno pasa por muchas cosas, tanto laboral como en todas partes, pero poco a poco hemos ido saliendo adelante, resolviendo así poquito o mucho lo que uno puede hacer. Es como parte de la realidad de las mujeres. En este contexto de la realidad migratoria en Colombia-Venezuela, se dice que más de 6 millones de personas refugiadas inmigrantes de Venezuela, la mayoría pues están en América Latina y el Caribe, se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo, como para hacernos un poco el contexto y la realidad de la magnitud de esta situación de lo que ha pasado. Conocemos otras realidades, pero digamos que la situación Venezuela pues ha sido una de las crisis para América Latina en este movimiento, en este flujo migratorio con más de 6 millones de personas. El 50% de este flujo y de estos movimientos
son mujeres refugiadas en Colombia, porque Colombia pues se convierte como en el primer país receptor, y el segundo, el 58% está en Perú. Colombia y Venezuela pues comparten una frontera muy amplia, alrededor de 2.219 kilómetros tenemos entre fronteras Colombia-Venezuela. Hemos tenido una relación muy estrecha por todas las situaciones que hemos vivido también desde nuestra experiencia, digamos, colombiana. Entonces, Colombia y Venezuela tienen como una relación muy estrecha. Desde el 2013, pues la pobreza en Venezuela tiende a crecer y se dice que en el 2019 el 96% de los hogares en situación de pobreza y el 76% en situación de extrema pobreza. Esa es como una realidad que se empieza a surgir más o menos en el año 2013. Esto pues con otras situaciones de contexto y con otras situaciones que se empezaron a vivir en el contexto venezolano, y digamos que de ahí parte y surge a raíz de toda esta crisis pues la migración que hoy conocemos. La migración venezolana, perdón, se da, digamos, los flujos más altos se dan entre el 2013 y el 2015, a raíz pues de toda la situación política, económica y toda la crisis que empieza a vivir Venezuela. Y esta migración se da en 3 niveles, digamos que se estudia o en las investigaciones se hace, digamos, en 3 niveles. El primer flujo migratorio a raíz, digamos, de la situación, de lo que empieza a surgir en el contexto venezolano, entonces empiezan a salir las personas que son empresarias o son profesionales, porque estas personas tienen mayor poder adquisitivo y entonces tienen la posibilidad de tener visas en otros países, familias en otros países, entonces empiezan a mirar la situación y empiezan a planear pues irse a otros países, profesionales, personas que tenían la capacidad de poder salir del país. Después empieza a salir la clase media, que son pequeñas empresas y profesionales y técnicos que tienen alguna profesión más técnica, más de trabajo de empresas, y empiezan, digamos, también a salir a los países más cercanos que tienen, también, digamos, tienen un poder adquisitivo para poder hacer su traslado en avión o poder hacer su traslado en bus, pasando, pues, digamos, sobre todo por los países de destinos que son hacia el sur. Y el tercer flujo migratorio que vivimos en este contexto fueron las personas más empobrecidas, las personas que no tenían ningún, digamos, nivel educativo, que vivían en extrema pobreza. Entonces, debido a que empieza a haber esta crisis, empieza a escasear el alimento, el tema de la salud, y digamos que los bonos y los alimentos que daba también el gobierno ya no empiezan a llegar. Entonces, a raíz de esta crisis, las personas empiezan a salir, pero estas personas, pues ya como no tienen un poder adquisitivo, no cuentan, digamos, con familias en otros lugares, lo hacen caminando. Entonces, empiezan a caminar y a hacer rutas desde Venezuela por todo el corredor, sobre todo del sur, hacia el sur del continente. Entonces, los destinos, pues, son Perú, Ecuador, Chile, son los destinos, digamos, porque pueden llegar y tienen más acceso a llegar a estos países. A esto pues le sumamos una crisis, digamos, le sumamos la crisis de los países receptores, principalmente Colombia. Pues Colombia, digamos que es un caso particular por toda la situación de conflicto y de violencia, de pobreza y situaciones que vivimos en el país y que hemos vivido a lo largo de la historia. Entonces, es como que se suma otra realidad social a nuestras realidades sociales. Entonces, se desborda un poco todo el tema de la atención, por la precariedad y por el acceso a los derechos, el acceso a la salud, pues es mucho más complejo porque nosotros, digamos, ya tenemos unas situaciones sociales que resolver, y esta situación pues también de alguna manera agudiza
todas las situaciones que se vienen viviendo. Dentro de la población, pues están lo que les llamamos caminantes, que son personas que caminan en la vía panamericana con su familia para los destinos pues, que son Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Muchas de estas familias van acompañadas con los hijos, la esposa, la pareja, el abuelo, principalmente, digamos, en los primeros flujos, porque esos flujos también se fueron dando como por tiempos. Los primeros flujos migratorios lo hacían los hombres, de alguna manera, para buscar como el sustento de la familia, pero después, a raíz de la crisis, pues las mujeres empezaron a ocupar también un porcentaje bien alto en esta migración. Muchas mujeres caminan acompañadas de otras, digamos, de otras personas, de otros hombres principalmente, pero algunas sí hacen sus trayectos solas, el cual pues tiene unos riesgos mayores que ellas pues transiten estas vías solas principalmente pues con sus hijos. En el caso pues de Colombia, habría que revisar un poco los dígitos y también el tema de el porcentaje que hay entre hombres y mujeres en cuanto a la paridad, digamos, numérica de cómo migran. Entonces, mire que no hay ya es como muy igual el porcentaje de migración entre hombres y mujeres, el 49 versus el 51%. No es mucha la diferencia y pues están de acuerdo, digamos, Colombia como es el país receptor, pues se ubican en diferentes lugares de Colombia. Y pues todos, digamos, estas mujeres que ocupan, que viven acá en Colombia, todas pasan, las mujeres superan el 50%. También esto hay que decir que este aumento de la migración de las mujeres, en otras razones, ha conducido a hablar de lo que llamamos la feminización de las migraciones, como las migraciones empiezan a tener también un rostro de mujer, así como se habla mucho de la pobreza, la feminización de la pobreza, como la pobreza también tiene rostro de mujer por las condiciones que puede vivir una mujer dentro de estos flujos migratorios, a lo que se enfrenta, los riesgos que puede correr, todos los factores, digamos los multifactores que las mujeres pueden tener en estos recorridos, en estos desplazamientos. Entonces empezamos a hablar de algo que llamamos la feminización de las migraciones. Y yo creo que no solamente en el contexto venezolano o en la realidad de las migraciones venezolanas, sino que creo que es una realidad mundial, como las migraciones pues tienen rostro de mujeres y de niños, ¿no? Entonces, eso digamos que es un tema también que se viene trabajando en este tiempo. Quizás una de las características más notables de la migración femenina es cómo está sustentada, digamos, en la continua reproducción y la explotación de las desigualdades de género en el marco del capitalismo global. A eso, digamos, es lo que nos referimos cuando también hablamos de la feminización de las migraciones, cómo todavía, pues, la explotación, las desigualdades, los mismos estereotipos de género, los mismos roles de género se le vienen dando a las mujeres, específicamente pues a las mujeres migrantes y digamos, los trabajos que ocupan pues siguen siendo las niñeras, las empleadas domésticas, las trabajadoras sexuales, que son pues los nichos laborales menos deseables en términos de remuneración. Como, digamos, ser una mujer migrante, de alguna manera pues hay una precariedad en el acceso al trabajo digno, al trabajo remunerado, a unas condiciones laborales, a la protección o al reconocimiento, digamos, social, sino que se sigue ubicando a las mujeres pues en esos trabajos menos remunerados, no reconocidos y sobre todo de los estereotipos que todavía seguimos manteniendo, que es ubicar a las mujeres pues en los roles propiamente del cuidado, ¿verdad? Como, digamos, ahí seguimos reproduciendo los patrones de género, pues que ya son
que ya son preexistentes y que de alguna manera siguen discriminando específicamente pues, a las mujeres. Las afectaciones a las mujeres migrantes, hablando propiamente de Colombia, y digamos, colocando esta realidad un poco hasta el 2020, sabiendo que después de la pandemia, pues tienen otras realidades mucho más latentes y cómo la pandemia también puso al descubierto las violencias y las mujeres más empobrecidas digamos, de las regiones, pues vivieron la afectación mucho más grave, digamos, de la pandemia. Por ende, pues las mujeres migrantes pues tuvieron una afectación mucho más agresiva en la pandemia, ¿no? Porque no había trabajo, no había acceso, digamos, a servicios, entonces, y también pues todo lo que tiene que ver con las violencias de género, ¿no? Las violencias ejercidas hacia las mujeres. Entonces dice que, digamos, acá en Colombia se atendieron 47 casos en el 2020 y en el 2020 ascendieron a 3.040 casos. O sea que, digamos que fue como que la pandemia de alguna manera puso al descubierto la realidad de las mujeres, de lo que los grupos de mujeres o los estudios de género pues ya venían diciendo y ya venían hablando un poco acerca de eso. También, digamos, se han visto casos como este caso de un uniformado del ejército que asesina a una mujer venezolana en un municipio de Colombia, el abuso también de la fuerza pública, digamos, a migrantes y a mujeres, específicamente a mujeres migrantes. Entonces, un militar que al parecer asesina a una hija de una venezolana, pues porque tenía una relación con esta chica. Entonces, la violencia sexual y el feminicidio, pues también ahorita las mujeres migrantes, pues entran en estas cifras. Entre el 2017 y 2020, la violencia sexual contra las mujeres migrantes aumentó un 268%. Y las violencias de pareja, un 462%. La violencia intrafamiliar, 212%, y la violencia intrapersonal, 234%. Entonces, son unas cifras graves, digamos, unas cifras, digamos, complejas para la realidad y para la población también. Hay mucho tema de relaciones interpersonales, sobre todo en la cultura venezolana, de maltrato, de agresividad, de violencia hacia las mujeres, muy naturalizada, ¿no? Muy como que hace parte de la cultura, se entiende como que esos son nuestros rasgos culturales, así nos relacionamos, así nos comunicamos. Entonces la violencia hacia las mujeres, la violencia en la vida, digamos, de pareja, es muy naturalizada. Hace parte de la vida cotidiana, por ende, pues las relaciones de familia, las relaciones con los niños y las niñas y los adolescentes, pues es una relación desde la violencia, ¿verdad? Donde hay poca comunicación. Y en este caso, digamos, en estos porcentajes, las mujeres migrantes venezolanas representan más del 95% de los casos. Entonces, es como para entender también un poco eso. Las edades de las mujeres en cuanto a mujeres migrantes en violencia física y psicológica están entre los 18 y los 28 años y en el 39% de la violencia sexual las víctimas están entre los 12 y los 17 años, que también acá el tema de la niñez, digamos, niñez y adolescencia, todavía, digamos, entre los 12 y los 17 años, pues siguen siendo víctimas las niñas de violencia sexual, porque porque los papás, el papá o la mamá se van a trabajar, no hay cuidadores para ellos, están solos y solas. Entonces hemos tenido muchos casos donde tienen que vivir en un cuarto. Si están solas ellas con sus hijos, entonces ellas viven en un cuarto, los dejan al cuidado del dueño de la casa, de la persona que vive, del inquilinato, bueno, del lugar donde están,
y digamos que en esos ambientes es donde más se produce y donde más se ve la violencia hacia las niñas, a los niños y pues los adolescentes, ¿no? El lugar de agresión más común en todos los tipos de violencia es la vivienda, así en los casos de violencia física, sexual y psicológica. Entonces, el hogar, la casa, sigue siendo el lugar pues, más peligroso para las mujeres y en este caso, pues para la realidad de las mujeres migrantes venezolanas. Perdón. En Colombia se registraron 1.332 casos de trata de personas. El 79% de las víctimas fueron mujeres. También el tema de no tener acceso a trabajo, a fuentes de empleo, digamos, hace que las mujeres pues sean vulnerables para acceder a trabajos que les brindan, entonces a cuidar esto, a irse acá, a irse allá, y resulta que son personas pues, que están buscando de alguna manera convertirlas en trabajadoras sexuales, también hemos tenido casos de mujeres que les han ofrecido llevar un paquete o algo a otra ciudad y pues algunas han estado en la cárcel porque descubrieron que lo que estaban llevando era droga, solamente, y el traslado solamente lo hacen dentro de la misma ciudad y ciudades cerca, Cali, Bogotá, Cali, Medellín, son ciudades cerca, digamos en bus, 8 horas, entonces buscan a las mujeres migrantes para que lleven estas mercancías y resulta pues que son drogas, ¿no? Entonces pues han resultado en la cárcel. La principal finalidad pues es la prostitución, ajena a otras formas de explotación sexual, trabajos forzados, matrimonio servil. Muchas, digamos, acceden a parejas buscando, digamos, el vínculo, la protección, acceden a parejas, a personas, una relación solamente por tener, digamos, un techo, una casa, comida. Es una manera también de buscar una protección. De estas personas, 217 eran extranjeras, entre las que predominaban personas de origen venezolano, y 138 eran mujeres. Bueno, y entonces digamos que la estadística dice que de 138 mujeres, 100 han recibido algún tipo de asistencia, ¿no? Alojamiento, documentos, transportes, y 92 algún tipo de servicio inmediato. Ha sido como el reporte que se da. También hay una realidad, hay muchas realidades, digamos, que pudiera conversar sobre las afectaciones de las mujeres migrantes, pero bueno, el tiempo también no da, pero quise resaltar como algunas más importantes. Una de las realidades y de la revictimización, digamos, sobre todo en Colombia, de las mujeres migrantes es las que están en estado de gestación. Especialmente pues las que denominamos irregulares, que no tienen algún documento, sobre todo pues el documento del permiso especial, que fue un documento que Colombia tiene para regularizar, digamos, la población venezolana y poder acceder a salud, a empleo, pero eso fue hasta un tiempo determinado y muchas personas se quedaron sin ese beneficio. Entonces, las mujeres gestantes, las mujeres embarazadas, no tienen, digamos, tienen un riesgo en la salud porque para que les atiendan, ahorita hay un poco más de regularización y de control frente al tema, pero en los últimos 3 años que hemos venido atendiendo población venezolana, siempre para que las mujeres accedieran a temas de salud, las mujeres gestantes sobre todo, tocaba que hacer gestión de incidencia por medio de tutelas, por medio de derechos de petición, para que las mujeres pudieran recibir la atención. Porque pues no tenían ningún acceso a la salud, solamente alguna urgencia. No solamente para las mujeres gestantes, sino para cualquier persona, digamos, para cualquier ciudadano venezolano que quería adquirir un tema de salud, pues no podía acceder antes del permiso, ¿no? Cuando ya viene
cuando ya viene todo este proceso del permiso especial de permanencia, que fue desde el año pasado, y que ahorita están en proceso de entrega de estos permisos, pues ya pueden acceder, digamos, al sistema de salud. Aunque las mujeres migrantes ahora que llegan a Colombia y están en estado de gestación, tienen que hacer todo un proceso para recibir atención. O sea, reciben la primera atención, pero las demás atenciones, pues toca como por medio de procesos de incidencia con las entidades públicas, porque digamos, el Estado, los organismos del Estado, pues siempre ellos como que se tiran la pelota unos a otros, ¿no? Es que no hay que llevarlo acá, porque esto no atiende, porque esto no sé qué. Entonces las organizaciones civiles y organizaciones de Naciones Unidas, especialmente quienes brindan atención en asistencia legal, pues buscan acompañar a las mujeres gestantes en estos procesos. También, digamos que en este tema de la salud, pues una de las precariedades para las mujeres migrantes, pues en el tema de salud médico, digamos, no se puede acceder tan fácilmente físico. En tema de salud mental, pues es casi imposible acceder, digamos, a una cita con psicólogo, con psiquiatra, porque es muchísimo más complejo. Entonces también hay una crisis en la salud mental. Ya sabemos que las personas migrantes pues tienen unas afectaciones en su salud mental, las mujeres tienen unas afectaciones en la salud mental, el desarraigo, el trauma, la pérdida de lo que han dejado, todo lo que esto conlleva emocionalmente, el estrés, otro espacio, otro lugar, otra cultura, pero no reciben atención en temas de salud mental. Solamente, digamos, lo reciben si pertenecen a alguna organización civil o alguna organización de iglesia o algunos organismos, digamos, que brindan como estos accesos a la salud, pero no está en todos los territorios, no está en todos los lugares, no lo acceden todas las personas. Entonces, una crisis en tema de salud mental que las mujeres viven. Bueno, un poco de cifras también, el 82% de la violencia intrafamiliar, que es un tema también, digamos, de la realidad de las mujeres migrantes y pues también acá, en este caso colombianas, el tema de acceder a las rutas de atención cuando son víctimas de violencia, ¿no? Todavía hay una revictimización a las mujeres, todavía no hay una ruta clara en la atención a las mujeres, todavía hay una mala información, digamos, en las instituciones para atender a las mujeres. Entonces, por eso estas cifras son tan altas, ¿no? Porque el 82% de la violencia intrafamiliar se encuentra en investigación. O sea que posiblemente esos casos no avancen, ¿verdad? Porque nuestra justicia, pues también es una justicia lenta, precaria, corrupta. Entonces, como que los casos no avanzan y las mujeres, pues muchas de ellas son revictimizadas hasta el punto de pues vivir, ser víctimas de feminicidio, ¿no? Porque atendieron, porque pusieron la denuncia, hicieron todo el proceso, pero como los organismos nos llevan, no hacen la ruta clara y la activación de la ruta, pues eso prescribe y entonces pues la víctima queda desamparada y pues puede ser asesinada. Ya tenemos en nuestros observatorios de género casos de feminicidio de mujeres migrantes. El 82.19% de los delitos sexuales se encuentran en etapa de indagación. Imagínense un tema tan delicado como el tema sexual. Apenas está en indagación el 6.85% en juicio, un menor valor, un menor porcentaje en esa realidad, y el 0.13% en ejecución de penas. Nada para una realidad casi, digamos, algunas organizaciones de mujeres hemos denominado la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, como una pandemia también, ¿no? Una realidad que se vive, que es latente, que cada día escuchamos un caso, que cada día vemos más
violencias hacia las mujeres, que cada día las mujeres migrantes pues están sufriendo mucho más violencia, están siendo mucho más vulneradas sus derechos, están, digamos, en las rutas que hacen, pues son violadas, les roban las cosas, son mucho más vulneradas en sus derechos. Un poco más de las afectaciones que viven las mujeres y las familias con vocación de permanencia, que son las que viven en el territorio en Colombia, pero esta es una realidad también que, digamos, en nuestras investigaciones hemos visto cómo es una realidad que viven sobre todo en nuestros países de Sudamérica, como que es muy parecida estas afectaciones en las mujeres. Una es la escasez de alimentos, como no hay trabajo digno, no hay acceso al trabajo, sino trabajos informales, por ende, pues los alimentos son escasos, y en el caso de los niños y las niñas, un tema de nutrición, ¿no? La falta de oportunidades en el trabajo, que es un poco lo que hemos conversado también. Las violencias basadas en género, es, digamos, las realidades de las mujeres migrantes, las crianzas agresivas, por la misma quizás frustración, por las mismas situaciones que viven las mujeres en sus entornos, en sus vidas, por la no atención en la salud mental, ¿verdad? Por no brindar formación en prácticas saludables para relacionarnos, pues es una reproducción de la violencia, ¿no? La frustración se reproduce de esa manera. Una de las afectaciones también que tiene, digamos, esta población es la pérdida de sus documentos en el trayecto, sobre todo las familias caminantes, pierden sus documentos, bueno, se los roban, entonces pues eso, digamos, que les dificulta el acceso a algunos beneficios, a salud, bueno, a varias cosas, porque pues no lo pueden hacer. La imposibilidad de apostillar, que es como validar sus documentos, sus estudios acá en Colombia, eso todavía sigue siendo un desafío para la población migrante y para las mujeres. Hay muchas mujeres profesionales o con algunas experiencias técnicas, pero pues no pueden validar sus estudios acá. Las demoras en la entrega de la regularización del permiso del Estatuto de Protección Temporal para venezolanos, todavía sigue siendo un desafío para el Estado esto de la regularización. Hasta mayo de 2022 se habían entregado 1.207 carnet de estatutos a familia, ¿no? Entonces, muchísimos por entregar, por validar también, muchos problemas en el sistema, las personas les toca volver a ir a hacerse el proceso porque no quedó bien, porque la foto, porque las huellas, entonces volver la persona a tener que ir, y además porque los puntos están ubicados como en ciudades grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las mujeres rurales con las que nosotros trabajamos, era difícil, tuvieron que ir hasta 2 veces para volver a hacer, digamos, todo el proceso para adquirir todo el tema del Estatuto de Protección. Las cancelaciones de nacionalidades también pasa mucho, cancelan nacionalidades por X o por Y, se les cancelan las nacionalidades después de haberla tenido, entonces llegan, digamos, los documentos de cancelación, o si es la pareja, si es la pareja, digamos, de una persona que tenga nacionalidad colombiana, sea venezolana y tenga su pareja venezolana, que son los casos que nos han pasado, como se le demora en renovar la nacionalidad a la persona que la tiene, por ende su pareja pues también se le demora en renovar y se puede vencer. Entonces si se vence, después les toca pagar una multa que es muy alta. Entonces es como una manera también ahí de las afectaciones que tiene. Bueno, acá el tema de la salud, que ya había hablado un poco de eso. Y la educación, el acceso a la educación, sobre todo para los niños y las niñas, digamos que por medio de protección, los niños y las niñas tienen derecho a la salud por una protección internacional, ¿no? Pero ese fue un desafío para las escuelas, digamos que siempre estaban pidiéndoles documentos, ¿no? Siempre era para acceder a la escuela, entonces tienes que traer la visa,
el pasaporte, los documentos, y pues ni tienen visa, ni tienen pasaporte, ni tienen documentos porque salieron de su país. O sea, no hay cómo sacar una visa ni cómo sacar un pasaporte. Pero esa también fue la realidad del desconocimiento pues de las instituciones educativas, ¿no? Que no sabían cómo atender un poco toda la realidad que nos había llegado. Entonces, dice una estadística, dice que hay alrededor de 7.431 venezolanos en el mundo, que es un poco que ya creció a la cifra que estábamos diciendo. Y en América Latina hay alrededor pues, de 6 millones de personas. En Colombia, hasta diciembre 22, hasta este diciembre del 2022, estamos hablando que en Colombia, digamos, viven alrededor de 2.500.000 personas venezolanas migrantes que viven acá en Colombia. Esta es una cifra, digamos, que da Migración Colombia, pero las organizaciones civiles siempre decimos que esta cifra es muy poca para la realidad que tenemos. Estos son los que están como en los censos, como los que hacen parte de la realidad, pero esta cifra puede ser mucho mayor. Ahora con digamos, en este nuevo gobierno de Colombia se aperturó la frontera con Venezuela, que estuvo cerrada con todos los gobiernos anteriores porque no había una buena relación. Con la apertura de la frontera se creía o se cree que la realidad, digamos, de Venezuela mejoró, que Venezuela está mejorando, que ya no hay más migración, bueno, que la gente está retornando. Esa es una realidad, digamos, que se cree, pero es una realidad ilusoria, porque después, digamos, de la apertura de la frontera, lo que hemos visto es cómo ha aumentado los flujos migratorios nuevamente. ¿Por qué? Porque Venezuela, aunque tiende a mejorar, digamos, la realidad pues es otra. Es un país dolarizado, es un país con una economía muy inestable, por ende las personas no tienen acceso a trabajo, la salud es precaria, entonces muchos lo que hacen es como ya conocen la ruta, pues vuelven otra vez y hacen su ruta hacia el sur del continente y vuelven otra vez, digamos, donde su familia, y como volver a empezar, ¿no? Pero ahorita, por lo menos en la realidad de los flujos migratorios de los caminantes, estamos recibiendo mucha más gente en la atención, sobre todo pues en la casa humanitaria en la que yo trabajo. Y otra realidad que se suma a esta realidad migratoria del caso Colombia-Venezuela, se suma una realidad que está viviendo Colombia ahora y es con relación al tapón del Darién, que es digamos, el paso para subir a la frontera de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, se ha vendido una historia sobre la posibilidad de llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los migrantes venezolanos en su mayoría, digamos, pero no solamente son venezolanos, porque esa es otra realidad que tenemos acá en esta zona del país, en la frontera con Panamá, que no solamente son venezolanos los que pasan por el tapón del Darién, sino que son africanos, haitianos, ecuatorianos también, porque también la realidad en Ecuador está compleja, y pues obviamente los venezolanos, ¿no? Que se atreven a pasar la selva del Darién. Esta es otra historia realmente que valdría la pena también conversarla en otro espacio, porque realmente es otra realidad de lo que estamos viviendo, de los que caminan, digamos, los caminantes, porque aquí la realidad es pasar una selva y eso tiene otras connotaciones. Aquí hay una realidad también de las mujeres migrantes, de muchas nacionalidades, que es un tema de explotación, el tema pues también de los coyotes, de la violencia sexual, de los robos, de la muerte también, porque aquí hay que pasar ríos, montañas, bueno, todo lo que tiene que uno hacer en una selva. Entonces es otra realidad que es bastante compleja y difícil.
Aquí un poco pues como de la realidad del porcentaje del tránsito que hay en el Darién. Entonces ustedes ven acá que el 56.717 mujeres pasaron por el tapón del Darién, la selva del Darién, hasta octubre del 2022. Y las historias que cuentan las personas, digamos, sobre todo los hombres, en una experiencia que tuve hace poco, en diciembre, de estar en Panamá, en un centro de refugio, donde es esta foto que la tomé, donde llegan ellos en lanchas, 4 horas en lanchas para atravesar hasta donde quedan en un lugar, y ahí tienen que atravesar 4 horas. Esta lancha les cuesta $25 para traerlos acá. Después ellos tienen que pagar $40 para llevarlos a la frontera con Costa Rica, y bueno, y así sucesivamente para ir subiendo. Entonces es una realidad bastante difícil. Es un poco la realidad de las mujeres. Y quiero no sé si todavía tengo tiempo, pero quiero compartir, me escriben, quería compartir un poquito de un video que es como un poco la representación de la realidad de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia. Y es un video que grabamos también de una de las mujeres que acompañamos en CEPAS. Decidí venir para acá, para Colombia, porque la situación en Venezuela es caótica para una madre soltera y viuda más. Era muy escaso la comida. Mis hijas muchas veces se alimentaban 1 vez o 2 veces al día. Entonces quise darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Y vi que aquí había oportunidades, por lo menos para darle una buena alimentación, una vestimenta, no riqueza, pero por lo menos de que ellas estén bien. Cuando llegué acá, empecé a trabajar en champú y empanada. Después, o sea, dejé de trabajar por causa de la pandemia que nos afectó al mundo. Pues. Ahí duré un tiempo, bajo la gracia de Dios, que me ayudaban con los alimentos, sin yo pedirlo, porque yo digo que es una gracia de Dios porque no tuve que pedir, llegaban. Y allí empecé a trabajar en una casa de carne, a la cual ahorita estoy trabajando todavía. Al llegar aquí y saber de la casa comunitaria CEPAS, el recibimiento fue muy grato, muy bonito, porque me dieron una buena hospitalidad. Una de las cosas que es importante, ¿verdad? De que así como está esta casa CEPAS aquí en Mondomo, hubiera varias aquí en Colombia, porque de verdad ayudan a uno. Muchas veces venimos con miedo, venimos con temores, pero ellos con su hospitalidad, con su generosidad, con su atención, nos ayudan mucho a sentirnos seguros. Una de las cosas que yo decidí ser voluntaria en la casa CEPAS porque uno como venezolano entiende al hermano. Ser emigrante no es fácil. Al salir se arriesgan muchas cosas y yo oro por los migrantes porque yo sé lo que se siente. Muchas veces se siente una soledad muy grande. Una de las cosas que yo hago aquí de colaboración es llenar una planilla, cómo se llama, de dónde vienen, hacia dónde van, ayudarle por lo menos si necesitan vestuario, ropa, facilitarle lo que es la ducha también.
darle alimentos. Yo me quito el sombrero porque yo les he preguntado a muchos que andan con sus niños y ellos me dicen para dejarlos allá, pasar trabajo, pasamos todo. Y no es la idea de que yo me venga y ellos allá. La idea es avanzar. Uno de los sueños que yo tengo es ser independiente, trabajar por mi cuenta, sentirme yo productiva, sentirme que yo se puede. Pero uno de los sueños de verdad que yo le pido a Dios es regresar a mi país en algún momento, porque no hay nada más bonito que estar en casa. Gracias. Bueno, Marley es un poco de un rostro de una de las mujeres migrantes y las realidades que ellas viven y enfrentan. Entonces, muchas gracias por este espacio y pues por compartir con ustedes este tiempo.